naturaleza lleva billones de años desarrollando la vida en la Tierra. Y en este proceso, por azar o no, diseñó la maquinaria más eficiente conocida por el hombre. Imagínense una máquina capaz de manipular la materia a escala nanométrica y con una precisión atómica. Pequeñas máquinas moleculares que están presentes en todos los organismos, incluidos nosotros. Y desde el más insignificante virus hasta el más poderoso mamífero, nos permiten digerir nuestro alimento, nos permiten enamorarnos, respirar, vivir. Nuestra sociedad humana se dio cuenta de la existencia de esta maquinaria miles de años atrás y la utilizamos en nuestro favor y desarrollamos tecnologías increíbles para la época, en productos como el vino, la cerveza, el queso. Y con el paso de los años nos dimos cuenta de que las proteínas son en verdad compuestas por aminoácidos y que existen variadas formas de proteínas y múltiples funciones, y dependiendo de la estructura es la función que se va a obtener. Y estas secuencias de aminoácidos pueden ser muy pequeñas, como 20 aminoácidos, o hasta miles, y existen 20 tipos de aminoácidos que ocurren naturalmente. Y dependiendo del tipo de aminoácido y cómo se ordena en una cadena, como si fuera un collar de perlas, donde acá está la simplificación, cada esfera corresponde a un aminoácido. El orden y el tipo de aminoácidos que aparece determina la estructura tridimensional de la proteína, cómo se arregla en el espacio conformacional. Y esa estructura va a definir la función y qué tan eficiente va a ser la proteína en esa función específica. Y proteínas pueden formar estructuras muy complejas como la que ven acá, y esta complejidad estructural la que le permite a estas proteínas manipular la materia a nivel atómico, transformar un compuesto A en un producto B a una velocidad increíble. Transformar la glucosa, por ejemplo, en energía en un ambiente aislado se puede tardar cientos de años. En nuestro cuerpo este proceso ocurre constantemente en una millonésima de segundo gracias a la maquinaria proteica que nosotros tenemos. Nos dimos cuenta además de que las proteínas no solo nos servían para hacer vino o cerveza, sino que también nos permiten combatir la diabetes. Le dan estructura y resistencia y vías de comunicación a todas las células. De hecho, la tubulina forma literalmente carreteras que interconectan los complejos celulares y permiten enviar señales y mover moléculas dentro de la célula. Nos permitieron incluso desarrollar la leche sin lactosa. Esta enzima, la lactasa, maravillosa para los que son intolerantes, degrada la lactosa y permite que la gente intolerante pueda consumir la leche sin tener problemas digestivos. Incluso las proteínas podrían ser los antibióticos del mañana. Estamos viviendo en una época que es crítica, se nos están acabando literalmente los antibióticos, ya existen bacterias reportadas en todo el mundo que son resistentes a todos los antibióticos que conoce el hombre. Y nos demoramos aproximadamente 14 años en identificar un antibiótico nuevo y ponerlo en el mercado. A ese paso ya no vamos a poder combatir con las siguientes bacterias, la siguiente generación. Pero recientes investigaciones han mostrado que existen otros microorganismos que están equipados con proteínas que son capaces de matar otras bacterias porque las utilizan como especie de armas para competir por los nutrientes y por el espacio. Y hemos sido capaces de tomar esas proteínas y utilizarlas como antibióticos que son muy eficientes contra bacterias resistentes. El problema es que aún falta optimizarlos. Y en este proceso de optimización, para poder lograrlo, tenemos que entender cómo se relaciona la estructura de una proteína a su función. Y como les mostré acá, varias proteínas existen en distintas formas, distinto tamaño, distinto nivel de complejidad, y es esta variabilidad estructural lo que le da la especificidad a cada una de estas proteínas. Y si fuéramos capaces de entender cómo esta estructura, cómo obtener esta estructura a partir de la secuencia, podríamos acelerar el proceso de ingeniería de proteínas, diseñar nuevos antibióticos y muchas otras cosas que ahora son impensables. El problema es que para cristalizar una de estas proteínas, para obtener esas lindas figuras 3D, se requiere de un proceso llamado cristalografía de rayos X. Y la cristalografía requiere un sincrotrón. Y por el nombre y la imagen de esa instalación, que es el AVA en España, se pueden imaginar lo costoso que es, no solamente en términos monetarios, sino que también en cuanto al tiempo. Para realizar una cristalografía, primero tenemos que partir por tener un cristal. Y cristalizar una proteína en estos hermosos cristales es sumamente complicado. Es tan complicado que la NASA envía
misiones a la estación espacial para poder cristalizar estas proteínas en ambientes de microgravedad. Y esos cristales son devueltos a la Tierra, enviados al sincrotrón más cercano y se cristalizan, se resuelve la estructura tridimensional. El proceso es sumamente lento y, por otro lado, la obtención de la secuencia de aminoácidos que conforma una proteína es trivial. Se ha vuelto tan trivial que anoche chequeé la base de datos UniProt, que es la más conocida, que almacena información de proteínas de la secuencia, y existen 133 millones de secuencias de proteínas actualmente en la base de datos. Y se forma un cuello de botella entre la información que tenemos de la secuencia y su estructura, que es en verdad donde está la funcionalidad de la proteína, cómo podemos entender su función. Y como verán más adelante, ni siquiera el 0,1% de estas secuencias han sido resueltas en su estructura tridimensional. Imaginen tuviéramos el siguiente problema. Tenemos cientos de miles o cientos de millones de potenciales secuencias de proteínas que podrían darnos el nuevo antibiótico. Lo que haría un investigador tradicional sería ir al laboratorio, intentar expresar cientos de miles de millones de proteínas, que no sé ni siquiera cómo podría manejar toda esa cantidad de experimentos, los costos serían cientos de millones de dólares, y por lo menos se demoraría 5 a 10 años. Si pudiéramos tener las estructuras de todas esas secuencias, lo podríamos hacer a través de un approach computacional, porque con la secuencia podemos predecir con alta precisión cuál es la función de esa proteína. Y podríamos identificar el antibiótico y reducir de cientos de millones de candidatos a 10, y testear 10 en el laboratorio y obtener rápidamente nuestra proteína ideal. El problema es que obtener estas estructuras con el método que les acabo de comentar es virtualmente imposible, porque también se demorarían 2 años en resolver una estructura tridimensional. Sin embargo, en 1972, Christian Affinsen, que se ganó el Premio Nobel de Química, demostró con un experimento muy elegante que toda la información necesaria para la estructura tridimensional de la proteína se encuentra codificada en la secuencia de aminoácidos y no necesitamos nada más. Por lo tanto, si somos capaces de entender esta relación, deberíamos ser capaces de predecir la estructura tridimensional solo con la secuencia de aminoácidos y sabiendo las propiedades físico-químicas que compone cada aminoácido. Desde ese entonces se han hecho innumerables esfuerzos computacionales por generar algoritmos que nos permitan predecir la estructura tridimensional a partir de la secuencia. Y estos se basan principalmente en funciones de energía, que básicamente es una forma humana que nos permite, una forma matemática que nos permite a nosotros los humanos entender cómo interactúan los aminoácidos y los átomos cuando la proteína se encuentra en su estado estructural óptimo, que llamamos el mínimo energético global. Y luego, una vez que estos algoritmos se encuentran parametrizados, lo que hacemos es escanear todo el espacio conformacional de la proteína y calcular la energía en cada estado. O sea, partimos con la proteína completamente extendida, se va plegando de manera aleatoria y calculamos la energía en cada estado hasta que encontramos el global, lo cual suena maravilloso. Pero hay un solo problema. ¿Recuerdan que les dije que existen 20 tipos de aminoácidos? Si es que hiciéramos una sobresimplificación de este problema y dijéramos que cada aminoácido tuviera solamente 1 grado de libertad conformacional en el espacio, para una proteína promedio, que son 300 aminoácidos, si quisiéramos encontrar el óptimo entre la combinación de aminoácidos y la estructura, tendríamos que analizar 20 elevado a la 300 potenciales estructuras, por lo tanto cálculos de energía, y eso es más potenciales estructuras que átomos existen en el universo conocido. Por lo tanto, no hay capacidad de cómputo actual que nos permita desarrollar esto de manera determinística. Sin embargo, se han hecho algunos approaches estocásticos que en algunos casos resultan ser muy eficientes, pero en otros fallan dramáticamente. Si logramos resolver el problema del plegamiento de proteínas, podríamos cambiar la sociedad como la conocemos, crear la siguiente generación de alimentos, crecer de manera eficiente la carne que hoy consumimos, que proviene de un animal, en un laboratorio, entendiendo cómo la maquinaria de proteínas orquesta la generación de la carne. Pero para hacer eso ya está ocurriendo en San Francisco, hay gente que está trabajando en eso, pero no va a ser eficiente hasta que entendamos la maquinaria proteica a la perfección y lo podamos transferir al laboratorio. Podríamos generar alimentos funcionales que curen ciertos desórdenes del metabolismo, nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas texturas. En la industria química sería completamente transformacional. Imaginen cualquier proceso químico podría ser reemplazado por una enzima que lo haría mucho más rápido, mucho más eficiente, sin generar ningún tipo de desecho tóxico. Escalar la producción de proteínas es algo trivial también, se hace constantemente, existen muchas enzimas y ya se sabe cómo producirlas a larga escala. El problema es que no somos capaces de diseñarlas de manera eficiente. Y en la industria farmacéutica podríamos sanar todas las enfermedades, curar el cáncer,
curar la diabetes, combatir cualquier bacteria, cualquier hongo. Actualmente los antivirales son casi inexistentes. Y interesantemente, uno de los antivirales que ha tenido mejor efecto contra el VIH es justamente una proteína. Entonces, si resolvemos este problema, seríamos capaces de sanar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de enfermedad, incluso la gripe común, que es lo que tengo ahora. Por eso mi voz está un poco afectada. Si no me creen, yo no soy el único que está hablando de este tema, es un trending en verdad a nivel global. Este es Bloomberg en una de sus portadas explicando de que la ingeniería de proteínas en verdad es el futuro de la ciencia. Y en cuanto a los trending en la biología sintética y en la biotecnología, este es uno de los más interesantes. En los últimos 2 años han aparecido un montón de compañías que están tratando de resolver esto. Mi nombre es Leonardo Álvarez, yo soy el CEO y cofundador de Protera. Nosotros fundamos nuestra compañía hace 4 años acá en Chile, creyendo en que podíamos dar un paso más allá en el problema del protein folding utilizando inteligencia artificial, específicamente Deep Learning. Nuestra empresa fue aceptada por IndieBio en San Francisco, que es como el homólogo de Y Combinator en la industria biotecnológica. Somos parte del NVIDIA Inception Program para empresas con base de inteligencia artificial. También somos parte de Plug and Play, de donde salió PayPal y Dropbox. Tenemos partners en Sur Corea, en Italia, y obviamente somos orgullosos alumnos de Startup Chile. Y hoy les vengo a contar cuál es el approach que está tomando nuestra empresa para resolver este problema y un poco cuál es el estado del arte en cuanto a algoritmos de Deep Learning que se están utilizando para predecir la estructura tridimensional de proteínas. Cuando nosotros decidimos empezar con el tema del Deep Learning, no fue solamente por el hype de la palabra, para nada. De hecho, probamos otros approach. Y les quiero mostrar acá, esto también lo revisé anoche. Protein Data Bank es la base de datos de estructuras de proteínas más famosa. Y hasta la fecha existen alrededor de 146.000 estructuras que están depositadas en esta base de datos. Por lo tanto, tenemos 146.000 datos que linkean información de la secuencia de la proteína y su estructura y su función. Lo cual es súper interesante porque podríamos utilizar toda esta información, entrenar un modelo de Deep Learning y entender toda esta relación. En nuestra empresa tenemos formas de manipular esta información, fragmentar las proteínas y llegar hasta cientos de millones de datos. Por lo tanto, existe la cantidad de datos necesaria para que un modelo de Deep Learning tenga buena performance. De nuevo, no somos los únicos que están tratando de resolver esto con este approach. De hecho, esto es súper interesante, un paper del 2018, tal vez reconocen a Joshua Bengio, que es un famoso del Deep Learning del MIT. Y el primer paso parecía lógico, ya que conocemos el Deep Learning, entrenemos un modelo que permita reemplazar las funciones de energía y que el modelo sea capaz de generar un score para las estructuras de proteínas. Y una vez que el modelo está entrenado, es mucho más rápido que realizar el cálculo matemático. Las predicciones se hacen en milésimas de segundo. Y pongo ahí el modelo porque si no nadie creería que es Deep Learning, pero no voy a explicar en verdad cómo funcionan todos esos gráficos. Pero sí quiero enfocarme en estos resultados, que son súper interesantes. En azul está la proteína cristalizada, la porción azul. Y el resto de colores son misfolding o plegamientos aleatorios que realizaron para evaluar su función de score, cómo este modelo de Deep Learning era capaz de asignarle un valor a cada conformación de la proteína. Y como ven, cuando el azul completa toda la proteína, significa que es el cristal real, es la estructura tridimensional real, y el score disminuye, por lo tanto, sí es capaz de encontrar el mínimo global que está asociado a la estructura cristalizada. En nuestra empresa nosotros desarrollamos un algoritmo que se llama MADI, inspirados por Google. Lo que hizo Google con Google Translate fue súper inspirador para nosotros porque Google Translate pasó de ser un algoritmo que traducía palabra a palabra a incluir redes neuronales recurrentes que son capaces de entender el contexto en el que se encuentra esa palabra y en base a ese contexto realizar la traducción. Y nosotros dijimos, eso es justamente el problema que nosotros estamos tratando de resolver. Tenemos una secuencia de aminoácidos y el orden en el que estos se encuentran en la secuencia va a determinar si es que va a tener cierto tipo de estructura u otra. Y desarrollamos este algoritmo, lo entrenamos, hicimos una modificación extra, que fue disminuir un poco la complejidad del problema. Pasamos nuestra forma de entregar los datos de estructura es mediante los ángulos. ¿Qué ángulos tienen? ¿Con qué ángulos se enlazan todos los aminoácidos en la proteína cuando está en su estructura tridimensional óptima? Y lo que hicimos fue pasar de un problema continuo
a un problema categórico. Entonces categorizamos los ángulos en distintas categorías y después el modelo es capaz de predecir con qué probabilidad el siguiente aminoácido, cuando se está plegando, con qué probabilidad el siguiente aminoácido va a estar en cierta categoría de ángulos. Y los resultados son increíbles. Partimos del paso inicial, donde en morado está nuestra proteína target y en verde nuestra predicción. Pésima al primer momento, obvio. Pero después del entrenamiento, los resultados que obtuvimos son estado del arte. La precisión se mide en RMSD, que es Root Mean Square Deviation, y que mide específicamente la distancia entre dos puntos atómicos en el espacio tridimensional. Y se mide en angstroms. Y un angstrom, para que tengan una idea, es la distancia que existe entre un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, cuando se encuentran enlazados. Por lo tanto, 2.5 angstrom es una precisión atómica excelente, y ese es justamente el estado del arte. De todas formas, tampoco fuimos los primeros ni los únicos en pensar en esta solución. Este es otro paper súper reciente, también finales del 2017 creo, donde utilizando redes neuronales recurrentes intentaron entrenar un modelo de deep learning que fuera end-to-end, a partir de la secuencia poder predecir la estructura. Y es súper interesante porque los resultados de ese paper están muy alineados con lo que nosotros hemos visto. Y una vez que entrenamos este modelo, como somos una empresa, tenemos que generar revenue. Y lo que hicimos fue entrar en la industria alimenticia y generar una proteína que sea capaz de inhibir el crecimiento de hongos. ¿Por qué alimentos? Porque la barrera regulatoria es mucho menor que en la industria farmacéutica. ¿Y por qué hongos? Porque los hongos disminuyen la vida media de muchos productos alimenticios. Lo que hicimos fue diseñar con este algoritmo una proteína que era capaz de matar este hongo. Acá, para los que no son entendidos en la parte biológica o de microbiología, estos básicamente, todos estos círculos son una placa de Petri. Y en esta placa de Petri nosotros crecimos el hongo, que es la región blanca. Como ven en la primera columna, que es el control, el hongo contamina toda la placa. Y luego, en las siguientes columnas, las siguientes dos, añadimos 50 microgramos de nuestra proteína diseñada y luego 100 microgramos. En el centro, una gota. Y el efecto inhibitorio se ve como un halo negro donde el hongo no es capaz de crecer. Y lo comparamos con el antifúngico más poderoso que conocemos, que es la ceosina, para esta especie de hongo. Y los efectos son, de nuevo, increíbles. Nuestra proteína tiene casi el mismo desempeño que un antifúngico muy poderoso, pero aún más interesante, nuestra proteína, por la estabilidad que tiene en largas exposiciones de 12 días, hacia abajo, sigue teniendo el mismo efecto, mientras que la ceosina ya perdió su función, y eso es súper común de los antibióticos. De hecho, esa es una de las razones de por qué cuesta tanto enviar antibióticos a África, porque todo el embarque, todo el packaging tiene que ser refrigerado, o si no los antibióticos no llegan de manera funcional. Finalmente, esta es otra aplicación también de la industria alimenticia, cambiando las texturas. Nutella genera un mercado de 3.8 billones de dólares solo vendiendo una textura, que es increíble por lo cierto. Y nosotros intentamos desarrollar nuevas texturas que permitan abrir nuevos mercados, porque se creó una oportunidad, ya que existía un proceso químico llamado hidrogenación química, que es capaz de transformar un aceite vegetal líquido en sólido. El problema es que genera trans, porque es inespecífico, es un proceso químico solamente. Nosotros lo que hicimos fue diseñar una enzima que era capaz de transformar los aceites vegetales líquidos en sólidos sin generar trans. El impacto que tiene esta solución en la industria alimenticia es completamente transformacional. Nuevas texturas con alimentos mucho más funcionales, mucho más saludables, sin generar trans. Y acá ven al medio, bueno, no sé si se ve muy bien, pero créanme que el primer tubo Eppendorf contiene un aceite vegetal líquido, el de al medio es sólido porque está tratado con paladio por la hidrogenación química, y el tercero es una textura spreadable o esparcible, que es lo que logramos con nuestra proteína. El impacto que puede tener la generación de las proteínas del mañana es revolucionario, cambiar por completo la sociedad como la conocemos hoy. Así que los invito a que se unan a nosotros a ser parte de este cambio y diseñar las proteínas del mañana. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, así que el que quiera levante su manito y le acerco el micrófono.
Hola, súper interesante la charla. Felicitaciones por el trabajo. ¿Una proteína se puede patentar? Sí, se puede patentar cuando... Es súper interesante esa pregunta, porque a nosotros nos costó harto entender el landscape de patente. Y se puede patentar cuando tú puedes demostrar de que esta proteína no existe de manera natural. Esa es una forma, o si es que existe de manera natural, que tú la modificaste de tal manera que cumple una función que naturalmente no ocurre. Y eso se puede patentar. Y además se pueden patentar obviamente los procesos en los que están involucrados esta enzima. ¿Alguna? Hola, muchas gracias. Es muy interesante tu charla. Yo quería preguntarte algo que tú lo tocaste un poquito al pasar, cuando dijiste, bueno, también tenemos que generar revenue y por lo tanto vamos a generar una cosa para contra los hongos en la industria alimenticia. Y quería preguntarte por cómo se hace esto de que tú tienes que hacer investigación y tienes que al mismo tiempo ganar plata. Es un tema que acá en Chile está en este momento muy discutido. Hay una reducción de presupuesto de ciencia que ha sido muy resistido. Y hay mucha gente que está convencido de que no vale la pena hacer investigación porque es mejor comprar la tecnología. Entonces me interesa mucho tu opinión. Muy interesante pregunta y obviamente vivimos, de hecho, Protera, nuestra compañía nace justamente de la frustración de conocer este mundo y saber que no existen financiamientos prácticamente para la investigación acá en Chile y que hay muy poca gente que en verdad cree. Para poder hacer eso, pensamos, no podemos construir un laboratorio porque no tenemos plata para construir un laboratorio, es muy caro, los equipos que se necesitan, todo. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de crear un algoritmo que nos permita hacer todos nuestros experimentos in silico y acelerar el proceso. Y de hecho se me olvidó mencionar, pero estas dos aplicaciones nosotros las desarrollamos en meses y sin tener un algoritmo predictivo sería imposible en ese tiempo. Normalmente en desarrollar una enzima, una proteína, se tarda años. Y eso mezclado tal vez con un poco de suerte, diría yo, que conocimos inversionistas acá en Chile que estaban muy dispuestos y creían y de verdad querían generar un cambio, así que ellos aportaron desde el comienzo junto con Corfo y Startup Chile, que estamos muy agradecidos de tenerlos, de ser parte de ellos. Esa fue la forma en la que nosotros logramos levantar la empresa. Tenemos tiempo para dos preguntitas más. Hola, de nuevo igual quisiera reiterar las felicitaciones por la charla, de hecho muy interesante y de hecho algo futurístico desde mi punto de vista. Quería preguntar acerca de algo que siempre sale en la conversación en este tipo de investigaciones o de avances, es el tema de los efectos colaterales que podría traer sobre la gente. ¿Ya? La típica, cuando hay avances de este tipo, dice, oye, pero si esto sale en un laboratorio, ¿cómo hacer sano para la gente? ¿Cómo han ustedes ido tratando el tema de los efectos colaterales que podrían haber? ¿Hay efectos colaterales o no? ¿O podrían no haber? Si entiendo tu pregunta, ¿te refieres a efectos colaterales en la salud humana? Eso es otra cosa muy interesante de las proteínas, que nosotros estamos constantemente lidiando con proteínas en nuestro cuerpo. De hecho, si es que tú consumes cualquier tipo de enzima, lo más probable es que se inactive de inmediato en por tu sistema digestivo. O sea, tú te comes, no sé, lo que sea, una manzana, y la manzana está compuesta, me atrevería a decir, 25-30% de puras proteínas, y tú eres capaz de digerir todo eso sin ningún problema. Ahora, ¿existe un problema? Sí, cuando estas proteínas son inyectadas directamente al torrente sanguíneo. Y en esos casos normalmente es para aplicaciones farmacéuticas y ahí obviamente el ente regulatorio es la FDA en Estados Unidos, que sería como el líder en regular ese tipo de fármacos. Por eso justamente es que no quisimos entrar desde el comienzo en la industria farmacéutica, por esa barrera regulatoria. Acá tenemos otra pregunta. Me sumo a las felicitaciones que han dado por la presentación. Gracias. Y quería preguntarte por Sí. Son súper interesantes los priones porque actúan de manera independiente, no son un organismo, no son ni un virus ni una bacteria, sino que es solamente una proteína que es capaz de entrar en un hospedero y modificar otras proteínas y hacer que se agreguen y que formen como una especie de gelatina. De hecho, si no me equivoco, la enfermedad de las vacas locas ocurre por un prión.
Nosotros personalmente no hemos mirado en qué se puede hacer al respecto, pero sí entiendo que existen grupos que están desarrollando pequeños péptidos o proteínas que son entre 2 a 20 aminoácidos para intentar bloquear esta interacción que genera como la polimerización masiva de proteínas. Entonces, nosotros en lo personal todavía no hemos visto ese tipo de aplicación. Muy bien, entonces no queda más que darte las gracias y le damos un fuerte aplauso a Leonardo.